Como decíamos ayer, profesor Bustillo, dos efemérides importantes se conmemoran por estos días en el país. Uno, los 475 años de la fundación de Bogotá, o Santa Fe de Bogotá, y dos, los 194 años de la batalla de Boyacá. Empecemos cronológicamente por la fundación de Santa Fe. Bueno, llevada a cabo por Gonzalo, el gran capitán español Gonzalo Jiménez de Quesada. Recuerde que hasta el mismo Eduardo Carranza, el poeta colombiano, le dedica unos versos al poeta español Dionisio Ridruejo sobre la fundación de Bogotá. Decía que por esa época el emperador venía de la hazaña luminosa de Túnez, en tapices cantada, y retaba a Francisco I de Francia como traidor a la cristiandad. En fin, se le olvidan a uno las poesías a esta edad, doctor Correa. Es interesante quién era don Gonzalo Jiménez de Quesada. Hay ciertos sectores que quieren abominar de los españoles que llegaron aquí, pero empecemos con Gonzalo Jiménez, el adelantado. Era abogado. Sí, claro que sí. Pero además... Hombre de letras. Hombre de letras, y produjo lo que se ha catalogado hasta este momento como la primera obra literaria que se hizo en América, el Antijobio. Antijobio es contra Jobio. ¿Quién era Jobio, profesor Bustillo? Era como un periodista de la época que se metió, lanza en ristre, se fue contra el capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Recuerde usted las cuentas del gran capitán, pues a él se refería y a su mesnada, y entonces no la puso muy bien allá en Europa en concepto de Quesada, y Quesada le contestó aquí en la colonia, en la conquista, con esa obra, el Antijobio, que el Instituto Caro y Cuervo nos legó en dos buenos tomos sobre el Antijobio. Se va Quesada, lanza en ristre contra Jobio, Paulo Jobio. Pablo Jobio. Entonces, esa obra se ha catalogado como prácticamente la primera que se hizo en América. Eso nos indica también la inclinación intelectual de nuestros descubridores y conquistadores. No eran, como dicen ciertos sectores, con mala intención o haciéndole caso a la propaganda negra de que los señores que vinieron aquí eran unos salvajes, eran unos asesinos, ladrones. Claro que también venían de eso, pero yo por lo menos recomendaría a las personas que les interese saber quiénes eran los conquistadores un libro que se llama, una obra se llama Los libros del conquistador. Los conquistadores venían prácticamente imbuidos de esa literatura medieval, Amadís de Gaula, Claro, pero además sí, traían autores griegos. contra esa literatura que escribió el Quijote, irónicamente el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Cervantes, sí. Sí, Claro que sí. entonces no eran ningunos aparecidos, eran gentes de letras, tanto que se formó aquí, prácticamente el primer comercio que se formó en América fue el comercio de libros, y el epicentro estuvo en México, para dotar de lectura a los españoles que habían llegado aquí. Entonces eso ya nos indica quiénes eran estos señores. Comentemos que Gonzalo Jiménez de Quesada llegó aquí con Suárez Rendón, El fundador de Tunja. Fundador Sí, de sí, Tunja, llegaron Gonzalo al mismo Fernández tiempo. Rendón. ¿Cuándo se fundó Santa Fe? ¿En dónde se fundó? Eso es lo que ha sido objeto de discusión, ¿no? Las críticas, pero ya se está prácticamente de acuerdo en que fue el 6 de agosto de 1538. Sí, Aun definitivamente. cuando algunas personas dicen que la fundación real es al año siguiente cuando se hizo la primera misa por el padre Las Casas, pero el sitio, algunos dicen que es lo que hoy correspondería al Parque Santander, por ejemplo. Sí, Otros, el Chorro de Quevedo. el Chorro de Quevedo, pero realmente no es seguro. Lo único seguro es que Santa Fe fue fundado en un muy buen sitio. Los españoles tuvieron muy buen criterio cuando encontraron esto aquí, al pie de estos cerros, y entonces ahora tenemos esa gigantesca ciudad que se llama Bogotá. Eso lo que ocurrió hace 475 años. Hace 194 años vino la batalla de Boyacá. Otra batalla, la más importante batalla de nuestra independencia. Sí, bueno, porque selló definitivamente la independencia, pero recuerde usted que hemos hablado sobre que la batalla del Pantano de Vargas fue el combate decisivo en esa campaña que debía ser llamada admirable
usted mismo lo ha dicho, en la independencia. Es así admirable desde los llanos orientales, imagínense, subirse a los picos andinos y bajar otra vez y derrotar a los realistas en el pantano de Vargas y por último en la batalla de Boyacá, porque hacia Santa Fe se dirigían precisamente los realistas ya bastante derrotados por los colombianos en los pantanos de Vargas, claro que sí. Claro, y ahí, es decir, en esta batalla que se dio, en estas batallas, a raíz de la llegada de esos valerosos llaneros que vinieron acá, a trepar esa cordillera donde muchos murieron por asfixia, es algo, una epopeya completa, una epopeya que merece estar en los libros de la historia universal. Y ahí demostró Bolívar todo su ingenio, toda su inteligencia. Posiblemente él no fuera un guerrero en el sentido literal de la palabra, pero como estratega no hay otro igual. Él no estuvo físicamente en la batalla de Boyacá, estaba en Tunja. Sobre eso hay polémica. ¿Por qué estaba en Tunja? Los historiadores dicen que es que Bolívar estaba siguiendo, y con su Estado Mayor, ¿para dónde va Barreiro? ¿Para dónde se va? Él va para Santa Fe a pedir auxilio, a unirse al virrey aquí para defenderse. Y entonces alcanzaron a ver, este va a coger por allí. Y Bolívar le cortó el paso, quedándose en Tunja. Pero además los españoles cometieron un error logístico, si se puede llamar así, terrible, que fue llamar a los ejércitos que estaban en Tunja que se vinieran para el sitio que se llama el Puente de Boyacá. Total de que cuando Bolívar llegó a Tunja estaba desguarnecido y se la tomó y privó a los españoles de una ciudad muy importante en todo sentido. Importante fuente de recursos. ¿Cómo no? Usted. Y entonces, ahora aclaremos otra cosa. La batalla en contra de lo que uno piensa no se dio en el puente de Boyacá. No, el puente es simbólico. Se ha hecho un cálculo que los ejércitos españoles, si hubieran querido atravesar el puente sobre el río Teatinos, habrían gastado un día entero, porque no cabía sino un caballo por vez. No, es muy angostico. Ahí no fue. Se hizo arriba, por donde pasan hoy esas veloces flotas que van para Boyacá o vienen de Boyacá. En la parte de arriba fue donde se libró la batalla definitiva, donde los españoles, entre otras cosas, entraron en estado de pánico, porque los patriotas, en un acto de valor, se fueron de frente contra las armas españolas, y los españoles temían mucho a esas lanzas, y ya tenían el recuerdo de una semana atrás, Pantano de Vargas. Se fueron. Cayó presa toda la oficialidad realista, porque es complicado hablar de españoles. Había muchos realistas americanos, partidarios del rey, partidarios del dominio del rey de España en América, Francisco Tomás Morales, en los ejércitos de Morillo, Pascual Enrigle, todos esos eran criollos. Y en el puente de Boyacá hubo como 1.600 soldados venezolanos, si no estoy mal, y ellos deberían ingresar después el ejército patriota, porque Bolívar les dio esa opción, pueden quedarse aquí. ¿Cómo no? Con nuestra causa. ¿Usted recuerda, profesor, quiénes fueron los que le avisaron a Sámano de que se había perdido la batalla de Boyacá? Sí, fueron dos capitanes españoles que entraron a Bogotá, creo que al día siguiente, el 8, o en la madrugada del 8, y le llegaron y le dijeron al virrey que se había perdido la batalla y que la oficialidad estaba presa. Pero Sámano no creyó. No, Sámano les hizo jurar sobre los santos evangelios y decían que era verdad, para que dijeran la verdad. Eran Martínez Aparicio y Juan de la Barrera, claro que sí, y el virrey salió vía la Honda y de ahí a Cartagena y de ahí a las Antillas, huyendo prácticamente, aunque intentó de nuevo la reconquista por su parte, por los ejércitos a él adictos del antiguo virreinato, pero ya era una cosa imposible. Recordemos otra cosa así de paso, es que el Barreiro, que era demasiado joven cuando dirigió esa batalla, estaba prácticamente destituido. Ya el virrey había nombrado a Sebastián Calzada como nuevo comandante de los ejércitos. Lo que pasa fue que él no se dejó sacar. De todas maneras, además era un tipo muy bien parado, es lo que llaman hoy en día un tumbalocas. Y de eso hay otras cosas que no son históricas, pero sí listas para las revistas del corazón, que no es el caso tener aquí. De todas maneras, gran epopeya, es la que nos dio la libertad, y con la libertad que se fraguó en Boyacá,
vino la libertad de toda la América española. He ahí la importancia de eso. ¿Y por qué la importancia de preservar ese santuario que se llama el escenario de la batalla de Boyacá? Hubo por estas efemérides también una efeméride luctuosa, los 68 años del ingreso del mundo a la era nuclear, pero eso ya es harina de otro costal. Hiroshima, claro. Hiroshima y Nagasaki, terrible, pero eso es harina de otro costal. Y estaremos en la próxima vez, nos volveremos a encontrar. Claro.